y vamos a ir con mucha más información, María Luisa, en esta noche. Así es, el analista del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Gerso Sotomayor, considera que una de las principales razones por que el proceso por genocidio esté detenido es por el temor a que el caso deje un precedente y con esto otros personajes puedan ser juzgados más adelante. Contemplado en que el decreto es del 86, pero el decreto legislativo que da vida a la convención, que ratifica la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, data de 1949. Entonces no es aplicable ninguna legislación que contraríe la normativa en materia internacional, en materia de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, obviamente, la amnistía no es aplicable en este caso bajo ningún punto de vista. Efectivamente, si el delito de genocidio está siendo juzgado, no importa, es decir, se llevó a cabo todo el procedimiento establecido en el proceso penal. No se ha violentado ninguna etapa del proceso y esto, pues, obviamente, simplemente constituye una variante de la defensa para poder intentar boicotear el proceso penal que se está llevando a cabo. Estaríamos frente a que muchas personalidades hoy por hoy del sistema político del país podrían ser juzgados inclusive dentro de unos 10 años también por este tema. Y esto creo que es uno de los principales miedos, obviamente como sociedad tenemos que superarlo y por supuesto un llamado también para los magistrados que están conociendo el tema de que no solamente pensar en los intereses políticos de quienes los llevaron a ser magistrados de sala de apelaciones, sino también pensar en los intereses de un país que tanto necesita la justicia y especialmente la consolidación de la democracia. Vamos a seguir con las preguntas de nuestra audiencia en Facebook. Ellos dicen, la usuaria Juventina González pregunta lo siguiente: ¿qué beneficios tiene para la población en este momento un juicio como este? Bueno, yo creo que es importante que los hechos que se están juzgando no son cualquier hechos. O sea, es el intento de eliminar una parte de un grupo étnico guatemalteco, pero eso acarrió la muerte de más de 1.700 indígenas, con todo el poder punitivo que el Estado en ese momento tenía, en contra de población civil que pudo haber compartido ideas o pudo haber apoyado a la guerrilla, pero eso no lo hacía guerrillero, ni subversivo, ni combatiente. Entonces, ¿por qué es importante que estos casos se juzguen y se conozca sobre todo la verdad de lo que sucedió ahí? ¿Por qué es importante? Porque con eso se garantiza la no repetición, que estos hechos no se vuelvan a dar. Estamos aquí en Guatemala en una situación donde a cada momento se dice que hay conflictividad social. Ojalá yo me equivoque en los criterios que voy a decir. Ojalá un día de estos, bajo el criterio de conflictividad social, no se produzca una idea de que a este grupo revoltoso hay que eliminarlo. Eso es lo que evita estos, que el poder que tiene un funcionario tiene límites, y los límites lo marca la ley. Y en este caso, las acciones en contra de la población civil y el intento de destruir el grupo étnico Ixil rebasó la ley. En su opinión, licenciado, ¿qué deja esto a la sociedad? La verdad, ningún beneficio, porque se está rompiendo una vez más el tejido social. Debemos de recordar cuándo ocurre esto, cuando estamos hoy en día, cuando los acuerdos de paz ya se firmaron, cuando todo está caminando. Queremos una Guatemala mejor, queremos un país reconciliado, queremos personas que se desarrollen y puedan proyectarse, pero venir a retrotraernos, a juzgar un juicio que obviamente está prescrito, no tiene razón de ser. Dígame, ¿qué beneficios trae a la población en Chile? Si ellos se han multiplicado. Para eso es necesario ir al Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuántas personas en Chile existían en ese momento y cuántos existen hoy? Es importante establecer en forma clara, y es por eso que el juicio para nosotros es determinante, porque vamos a establecer con las mismas pruebas del Ministerio Público que no hubo genocidio y que obviamente el beneficio que hoy pudiese traer un juicio de estos es absolutamente nada. Solo es desgastar al Estado y a los órganos jurisdiccionales cuando obviamente los delitos están totalmente prescritos. Hay otra pregunta, otro cuestionamiento que surge en nuestras redes sociales y tiene que ver con el tema de las presiones extranjeras. Y decía alguna pregunta,
¿Qué tiene que ver, dice, embajadores de Estados Unidos y España en el caso de Ríos Montt? Esto es por la presencia que se ha dado de parte de entes extranjeros. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, estamos ante crímenes de trascendencia internacional. O sea, cuando hablamos de crímenes de guerra y genocidio, estos se promovieron por la comunidad internacional de países civilizados que buscaban que este tipo de hechos no se den en el mundo. Entonces, la convención obliga a los estados que firmaron a prevenir y solidarizarse con aquellos países donde se ha cometido estos crímenes, a apoyarlos y solidarizarse con ellos para que esos crímenes no vuelvan a suceder. Y si sucedieron, que se investiguen. Y si se encuentra un responsable, que se sancione. Entonces, el que critica aquello de que la comunidad internacional esté con los ojos puestos en estos juicios es porque algo tiene que esconder. Si no tienen nada que esconder y estamos en un juicio justo, pues ¿cuál es el miedo? Que la comunidad internacional esté ahí. ¿Está la comunidad internacional? Porque incluso hay quienes mencionan en las redes sociales que también de manera monetaria. Obviamente la comunidad internacional no de ahorita apoya a Guatemala, al Estado de Guatemala, a organizaciones de la sociedad civil en Guatemala. La comunidad internacional no de ahorita, de hace muchísimos años coopera financieramente, técnicamente, educacionalmente a Guatemala. Entonces no debe de espantarnos a los ciudadanos guatemaltecos que esté la comunidad internacional. No solo cuando nos conviene tenemos que decir que venga la comunidad internacional, también para que nos observen cómo estamos avanzando en nuestra democracia. ¿Su posición? Nosotros consideramos, con el respeto debido, los cuerpos diplomáticos que se establecen en cada uno de los países, es para ello, para tener obviamente aquella relación entre los países, pero no pueden entrometerse en la justicia, porque en las convenciones que se han ratificado por Guatemala, en ningún momento se permite que ellos vengan y tengan una intromisión en la justicia. Es claro, y muy bien lo decía el respetable abogado, el día de hoy, ¿quién paga a los querellantes adhesivos? ¿Será que son los sichiles que pagan? Son las organizaciones internacionales que han apoyado con millones de dólares, de euros también, para que pueda llevarse a cabo este juicio. Entonces, obviamente, se entrometen de una manera total para que el juicio pueda tener el resultado que ellos desean. Pero eso lo repudiamos, porque estamos en Guatemala. ¿Quién de nosotros como guatemaltecos va a Estados Unidos, va a Francia, va a Holanda y se va a sentar frente en un tribunal para que traten de condenar a alguien? No es posible. Repudiamos totalmente toda intromisión. Si es cierto, y muy bien lo decía el licenciado Pérez, no nos espantemos, cierto, pero hoy en día, ¿quién paga los honorarios de los querellantes? La comunidad internacional. ¿Le interesa entonces un juicio, una sentencia de genocidio? Por supuesto que le interesa y se entromete totalmente, pero eso lo repudiamos. Estamos en Guatemala, debe respetarse el debido proceso y ninguna intromisión puede hacer que los jueces vengan ellos a poder claudicar en aplicar la ley como corresponde. Antes de concluir, su opinión, ¿cuándo creen ustedes que se reanuda este juicio? ¿Será en breve o qué podemos esperar? Bueno, nosotros desde los querellantes adhesivos y las víctimas esperaríamos que fuera lo más pronto posible, ¿verdad? Nosotros en ningún momento hemos promovido recurso alguno que dilate este proceso. Al contrario, hemos promovido que el proceso se ventile y que sea un tribunal independiente el que decida si lo que la acusación se plantea es o no es, conforme a las pruebas que se produzcan, obviamente. ¿Un tiempo aproximado? Yo esperaría que, aún con notificaciones y todo esto, no pase de 2 meses. 2 meses. Ustedes en su postura, perdón, solo una cuestión, ustedes en su postura han acusado de prácticas dilatorias directamente a la defensa. Vamos a dejar hoy que la defensa nos diga por qué ustedes han tomado ese tipo de recursos que han tomado y son, sí o no, prácticas dilatorias para que este proceso, como usted bien lo decía, la parte acusadora, para que este proceso llegue y se ventile, como digo. ¿Serán prácticas entonces dilatorias estas? En ninguna manera. Obviamente que se enferme mi defendido por la edad que tiene y los padecimientos lleguen en un momento determinado del juicio, no es una práctica dilatoria.
si efectivamente fuera una práctica dilatoria, el tribunal tendría la facultad para rechazar in limine cualquier planteamiento que hagamos y poder decir el juicio inicia y se acabó. Sin embargo, como no son prácticas dilatorias, sino que son acciones y recursos contemplados en la ley y permitidos por la ley adjetiva penal, obviamente se le da el trámite respectivo y eso hace que todo tiene un procedimiento y eso hace que obviamente genere mucho más tiempo para que inicie el juicio. Sin embargo, consideramos que debe de sanarse el proceso para que cuando entremos a un juicio limpio, imparcial, objetivo, respetando todas las garantías constitucionales. ¿En cuánto tiempo creemos? Nosotros consideramos que aproximadamente de 3 a 4 meses pudiese estarse iniciando el juicio. Sin embargo, tendremos que someternos a la agenda del tribunal, porque bien lo decían y es aplaudible la investigación que hacen los noticieros. ¿Qué sucede? El Tribunal de Mayor Riesgo B notificó hace 2 días un debate de un triple asesinato para el abril del año 2017. ¿Qué quiere decir? ¿Será que no tienen derecho a ser juzgados en una justicia pronta y cumplida, como lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos de las demás personas? Por supuesto que sí. ¿Cuándo nos tocaría a nosotros ingresar a un debate entonces? Con la agenda del tribunal. Tendríamos que irnos hasta el año 2017 aproximadamente. Bueno, esa es la información, eso es lo que nos han comentado esta noche las partes litigantes en este caso, ¿verdad?, sobre el juicio por genocidio. Gracias a ustedes por estar atentos, nosotros tendremos más noticias y por supuesto gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta noche y tener este diálogo, este alto nivel de diálogo. Claro que sí, porque son cosas que estamos sentando precedentes. Se puede hablar, aunque estemos en desacuerdo, pero vivir en paz. Eso es lo que buscamos. Vamos a ir a un corte y regresamos con mucho más aquí al Noticiero Guatevisión. Empresarios accionan de nuevo contra el presupuesto de este 2015. Buscan dejarlo sin efecto. ¿Cómo? Se lo decimos cuando regresemos.